En esta sesión vamos a ver qué consiste la programación estructurada. El contenido que se va a desarrollar dentro de las estructuras de control, vamos a desarrollar las secuencial, las condicional, las repetitivas. ¿Qué es la programación estructural? Es una técnica en la cual la estructura de un programa se realiza tan claramente como sea posible mediante el uso de tres estructuras lógicas de control. 1. La secuencial. 2. La selección. 3. La iteración. Las estructuras de control secuencial se ejecutan las instrucciones en orden, una por una, desde la primera hasta la última, es decir, el programa ejecuta todas las instrucciones en un orden establecido, sin saltarse ninguna de ellas. Como por ejemplo podemos observar en nuestro diagrama de flujo. Tenemos el inicio, leer, vamos a pasar a la instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3 y posteriormente vamos a imprimir y finalizamos. La representación gráfica de nuestro diagrama de flujo y su pseudocódigo lo vamos a representar de esta manera. 1. El inicio, leemos, instrucción 1, 2, 3, imprimimos y finalizamos. En pseudocódigo siempre vamos a tener un inicio y un final. Vamos a leer, vamos a ejecutar las instrucciones y posteriormente vamos a imprimir. Solamente nos vamos a limitar por esta sesión. Después, las siguientes sesiones vamos a ir desarrollando las demás estructuras. En esta sección nos vamos a controlar o nos vamos a fijar o concentrar más que todo en la estructura de control secuencial, que es la sucesión simple de dos o más operaciones. Ahora, ¿qué necesitamos para programar? Nosotros vamos a utilizar el diagramador de flujo, que es el DICOR. Nos va a ayudar a hacer nuestros diagramas de flujos y después los vamos a codificar en el lenguaje de programación del C++. Para eso vamos a utilizar el Singhai. ¿Qué es el lenguaje C++? Es un lenguaje de propósito general más avanzado que el lenguaje C. Es una colección de comandos o declaraciones. ¿Para qué se usa? Se usa para la creación de programas de computación en las áreas de ingeniería e informática. Dentro de las ventajas del lenguaje de programación de C++ es un lenguaje de alto rendimiento y es de propósito multiplataforma. ¿Cómo se programa en el lenguaje C++? Tenemos las estructuras del lenguaje dentro de la programación del C++ que está conformado de dos. Uno es la cabecera y el otro es el cuerpo. En la cabecera se incluyen a nuestro programa algunas rutinas predefinidas que hacen a la programación más sencillas, pues no tenemos que crear todo desde cero o tratar de inventar la rueda. Es muy bueno que conozcamos la mayor cantidad de librerías disponibles para que tengamos un trabajo más que sencillo y estandarizado. Un programa puede no tener cabecera, pero sería demasiado simple. Por ejemplo, acá tenemos nuestra librería include Yoast, ¿no? Entonces, va a ir en la parte de la cabeza. En el cuerpo del programa contiene la función principal, las funciones adicionales y las clases que se necesitan en el programa. Entonces, la mejor forma de presentarlo va a ser void main, abro y cierro paréntesis, y siempre voy a tener mi llave de inicio y mi llave de cerrar. Las entradas y salidas del lenguaje C++. En C++ contamos con dos tipos uno de entrada y uno de salida. Entonces, vamos a utilizar el de salida, el code, y el de entrada, el sin, con sus respectivos operadores. Generalmente estas dos funciones se encuentran netamente en la biblioteca Yoast. Como por ejemplo acá tenemos el code, un ejemplo de salida por pantalla. Colocamos en la parte de la cabecera, include Yoast. Nos vamos a la función principal, inMain. Entonces abrimos llaves y cerramos. Como podemos observar, tenemos acá en este ejemplo el code que nos va a ayudar netamente para colocar o mostrar nuestro mensaje. Aquí vamos a mostrar un mensajito y el retorno que nos va a devolver 0. En el sin tenemos acá la librería en la parte de la cabecera, en la parte superior, nuestra función principal, abrimos y cerramos llaves. Si bien mostramos un mensaje, pero a la vez vamos a leer un valor X. Posteriormente imprimimos. Como podemos observar, la diferencia entre el code y el sin, el code viene del inglés out, que significa salida, y el sin, in, viene del inglés, que significa ingreso. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en el code vamos a utilizar el menor, menor, y en el sin, mayor, mayor para leer. Los operadores en el C++. Los operadores que generalmente se utilizan o se aplican o los vamos a emplear en el momento de la programación va a ser el operador de asignación, los operadores aritméticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Iremos desarrollando uno por uno. ¿Qué son los operadores de asignación? Bueno, es donde nos permite asignar ya sean valores o la cantidad almacenada de una variable.
como por ejemplo en el diagrama de flujo hemos utilizado una flecha y en el C++ vamos a utilizar el igual. Este es un ejemplo, tenemos acá el auxiliar, que es una variable, va a ser almacenado el valor 2. El 2 se almacena en la variable auxiliar. En la variable S vamos a asignarles los valores de la variable auxiliar más el valor 3, que es una constante. La sumatoria total va a ser de la variable auxiliar más el valor 3, y nos va a dar un resultado 5. Entonces, estos son los operadores aritméticos. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división. La diferencia con el diagrama de flujos y el C++ está en el diagrama de flujos podemos utilizar en texto div, pero en el C++ lo vamos a utilizar como una base inclinada, que también se la conoce como cociente o división entero. En el diagrama de flujos hemos utilizado el mod por escrito. Y en el C++ lo estamos representando en por ciento, que es esto o división entera. Esos son los operadores aritméticos. Los operadores relacionales, o también se las llama de comparación. Tenemos acá el mayor, no hay ningún problema en el diagrama de flujo con el C++. Entonces, en el mayor o igual, menor o igual, la diferencia está en el diagrama de flujo, hemos utilizado el igual, solamente un igual, y acá en el C++ vamos a utilizar para hacer comparación dos iguales. Entonces, el diferente también de la misma forma. Los operadores lógicos, también conocido el AND, el OR y el NOT. En el AND o I en español, que es también conjunción, utilizamos en el diagrama de flujo como un sombrerito, o si no la letra I. En el OR solamente se ha utilizado como una B, o si no la letra O. Entonces también en el C++ se utiliza dos bases. Entonces el NOT, que es la negación de nuestro operador lógico. Como pueden observar, por ejemplo, la diferencia entre el diagrama de flujo y el C++ está que estamos utilizando nuestros operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT. Los tipos de datos en el C++. Estos tipos de datos ya vienen definidos el tamaño de bits. Por ejemplo, el char va a ocupar 1 bit, el short 2 bits, el int también de la misma forma 2 bits, el using int, su extensión más larga del int 2 bits, el long también 4 bits, el float 4 bits, el doble 8 bits, su long doble entonces 8 bits. Entonces, como podemos observar, son los tipos de datos que se van a emplear durante el desarrollo de la programación en el C++. Las tablas de código de bases invertidas o también son caracteres especiales del código ASCII. Esto nos va a ayudar mucho para mostrar algo que sea más amigable con el usuario en pantalla. Por ejemplo, tenemos acá un /n, yo le llamo slash, o si nos barra inclinada hacia la izquierda. Nueva línea, nos va a dar un salto de línea. El /r, un retorno de línea. El /t, un tabulador horizontal que va a ir extendiéndose. Entonces, y así como podemos observar, tenemos el /b, el /2 comillas dobles, el /comillas simples, el /0 y 2 slash. Entonces, son caracteres especiales que vamos a utilizar en el momento de la impresión. Palabras reservadas en el lenguaje C++, que no las podemos utilizar como variables porque de alguna manera nos va a generar algunos problemas en el momento de programar. Por ejemplo, son palabras que netamente ya están predefinidas dentro del lenguaje de la programación. Por ejemplo, el if es una palabra reservada que me va a ayudar por lo menos para seleccionar por verdad o por falso. Entonces, es una palabra reservada. El int, por ejemplo, es de tipo entero. El long también. El do también. El for, el goto, el else. Entonces, son palabras reservadas netamente que no las debemos utilizar como variable. También hay otras palabras que son para el C++ y algunos estándares para otros lenguajes de programación, como por ejemplo el delete, el private, el nev, el false, también de la misma forma. Son estas las palabras reservadas que no se deben utilizar como variables en el lenguaje de programación del C++. Con eso hemos concluido este acápite, esta sesión de las estructuras de control secuencial. Muchísimas gracias.